al Señor. Bueno, esta noche maravillosa que el Señor nos ha regalado, una noche de guerra espiritual, y el Señor nos trae un tema muy importante, un tema hermoso y que tenemos que atesorar en el corazón. Por eso te pido, mi hermano, que inclines allí tu rostro un momento y vamos a pedirle al Señor en oración que sea Él hablándonos y transformándonos, Padre precioso de gloria. En el nombre de Jesús, bendito Rey del cielo, te pedimos que no sea palabra de hombres, sino que seas tú hablando en nuestro corazón y transformándonos, cambiándonos, Señor, haciéndonos libres con tu palabra y con el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálale un fuerte aplauso al Señor y arrancamos con la palabra del Señor. Y yo quiero que lo tengas claro, el Señor nos ha bendecido muchísimo y hoy no es la excepción. Un día precioso nos regaló el Señor y ahora nos trae este plato fuerte después de adorarle, de orar y hablar con papá. Nos trae este plato fuerte y el tema de hoy dice que le tenemos por nombre soberanía divina. Dile ahí a tu compañero, a tu hermano, soberanía divina, para que no se nos olvide, soberanía divina. Y cuando hablamos de divinidad, hablamos de Dios. Cuando tú escuchas esa palabra divinidad, divina, estamos hablando de nuestro buen Dios. Así que cuando hablamos de soberanía divina, estamos hablando de un Dios soberano. Pero ¿qué es eso de soberanía, pastor? ¿De qué se trata eso? Pues un Dios que tenemos, que es el único Dios verdadero y el majestuoso, el que todo lo puede, el que tiene unas virtudes que no tiene nadie más. Él es el único que podemos decir que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, y esas virtudes solo nuestro buen Dios las tiene. Por eso Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es soberano, Él puede hacer lo que le plazca porque Él es Dios. Pero hay algo maravilloso en el Señor y es que Dios, nuestro buen Dios, todo lo que hace es bueno. Él nunca va a hacer algo que sea malo. Dentro de su soberanía, aunque Él pudiera hacer cualquier cosa, todo lo que hace, lo hace bien. Y Él todo lo hace bien hecho. Todo es bueno. Nada de las cosas que el Señor hace son malas. Y tú dirás, pastor, pero es que la Biblia nos muestra algunas cosas y entonces vienen las palabras y las preguntas de los insensatos, de los que de pronto no militan con el Señor. Dicen, pero pastor, es que usted está diciendo que Él es soberano y todo lo que Él hace lo hace bien hecho, y yo te puedo asegurar que sí, pero vienen las preguntas, y entonces, ¿por qué se mueren los niños? Y entonces, pastor, ¿por qué si Él es soberano y todo lo hace bien, entonces por qué hay desastres naturales? Y pastor, y entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay mil preguntas de cosas que suceden que para nosotros no son buenas. Pero entonces allí nos ponemos a revisar y nos revisamos y vemos que las cosas que para nosotros no son buenas, no es lo mismo para Dios. Porque Él en su soberanía, conociendo todas las cosas, porque es omnisciente, Él conoce aún el futuro de nosotros. Y entonces les quiero dar un ejemplo para entrar en contexto y antes de ir a la palabra del Señor, porque todo debe estar sustentado por la palabra del Señor. Pero, ¿qué sucede cuando hay una tragedia, un desastre natural? Y entonces mueren cantidades de niños. Y empieza la gente a cuestionar a Dios. ¿Pero por qué murieron los niños? ¿Y por qué esos niños perdieron la vida en ese desastre natural y vino un tsunami y acabó con una cantidad de niños? ¿O por qué los niños mueren de hambre en algún lugar? Si Dios es soberano y todo lo hace bueno, ¿por qué los niños? Y cuando después revisamos y vemos, por ejemplo, lo que pasó en Haití hace un tiempo, donde murieron cantidades de niños, vemos que lo que hizo Dios fue librar a esos niños
de lo que podía acontecer con ellos en un lugar donde prostituyen a los niños, donde abusan constantemente de ellos y donde el niño puede morir en cualquier momento o vivir en unas condiciones paupérrimas, unas condiciones realmente muy malas. Y entonces vemos que dentro de la soberanía de Dios hay cosas que al hombre le parecen muy malas, pero resulta que para Dios está bien. Y Dios siempre, y quiero que me mires acá, iglesia, siempre Dios quiere lo mejor para nosotros. Y entonces vemos situaciones difíciles en nuestra vida y muchas veces empezamos a cuestionar a Dios. Pero resulta que hay situaciones que acontecen en nosotros no porque Dios quiera que suceda, sino porque Él es un caballero. Y Él muchas veces nos muestra el camino, pero cogemos otro camino y Él dice, bueno, voy a dejarlo que vaya por allí. Voy a dejarla que haga esto, pero dice la palabra del Señor que hay muchos caminos, pero hay caminos que son camino de muerte. Hay muchos caminos, dice el Señor, pero hay caminos que son camino de muerte. Pero Dios, en medio de su soberanía, Él podría habernos creado a nosotros como robots para hacer solamente la voluntad de Él, pero no. Él le plació, porque es soberano, le plació hacernos libres para nosotros elegir entre lo bueno y lo malo. Y el problema, la situación difícil para la mayoría de las personas es a causa del pecado. Mira, yo te digo algo, iglesia, y te lo digo porque lo estoy viviendo. Cuando este siervo estaba allá en el mundo haciendo y deshaciendo, haciendo lo que no era agradable a Dios, pues el resultado de todo eso era maldición. Cuando este siervo estaba ya haciendo todo lo malo que hacía, pues el resultado era maldición, más maldición, más maldición, porque eso es el resultado del pecado. Pero cuando este siervo decidió rendirse, y lo hice, y espero que no muchos de los que estén escuchando este video o de los que estamos aquí reflexionemos tarde, porque la gran mayoría de las personas entendemos cuando ya nos ha pasado de todo. Y cuando ya estamos por allá, en lo último que dice el mundo, ya tocamos fondo, ahí es donde decimos, Dios, ayúdame. Pero cuando este siervo dijo, Dios, ayúdame, y me rendí delante del Señor, el Señor empezó a bendecirme. Y la bendición viene como resultado de ser obediente a Dios. Porque Él, en medio de su soberanía, estableció unas leyes que las tenemos aquí escritas en la palabra del Señor, y si nosotros nos regimos a la soberanía divina, a las leyes establecidas por el Señor, el único resultado de nuestra vida va a ser bendición. Y tú dirás, pastor, pero es que, mire, yo estoy haciendo todo lo bueno delante del Señor y resulta que ha habido pérdidas en mi vida. He perdido dinero, he perdido negocios, hay personas que se han ido de mi vida, es más, he perdido seres queridos que han partido con el Señor. Y han sucedido cosas. Entonces, pastor, lo que usted está diciendo contradice lo que yo estoy viviendo. Y no es así. Ven, te digo por qué. Porque dentro de la soberanía divina de Dios, Él permite cosas también para que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Él, para que nuestro carácter mejore, para que nos revisemos. Él permite cosas. Mira, Dios nunca va a traer maldición, porque sabemos quién pone la maldición. Mira, la maldición viene de tres enemigos y todos lo sabemos, lo vamos a recordar. El primer enemigo es Satanás. Él siempre vino a hurtar, matar y a destruir, y Él siempre va a querer poner maldición en nosotros. El segundo enemigo es ese sistema pecaminoso que le llamamos mundo, y ese sistema siempre nos va a llevar a hacer lo malo. Y todo el que sigue el mundo finalmente se constituye en enemigo de Dios y siempre va a estar en maldición, porque ese es otro enemigo que no debemos seguir.
Pero hay un tercer enemigo que es nuestra propia carne, el yo, el alma que nos lleva a pecar. Y ese es el enemigo más cercano. Y cuando nosotros le rendimos pleitesía, la voluntad de esos tres enemigos, pues el resultado es maldición. Pero Dios, en medio de su soberanía, siendo nosotros entidades libres, que podemos nosotros elegir entre lo bueno y lo malo, para ser libres siempre tenemos que tener cómo elegir. No hay libertad si tú no puedes elegir. Y el Señor nos hizo libres para elegir. Pero Dios, dentro de su soberanía, Él es misericordioso y Él siempre, antes de que cometas un error, Él te muestra. Y Él te dice, mira, no hagas esto. Y hay una voz por allí muy sensible, que es el Espíritu Santo diciéndote, no hagas esto. No te vayas por ese camino, no cometas esta imprudencia, no te metas eso al bolsillo, eso no es tuyo, no te apropies de esto, no mientas, no murmures, ¿no? Y Él siempre nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Pero en nuestra humanidad, con esa naturaleza pecaminosa que heredamos desde Adán, hay ese tercer enemigo, que es el más cercano, está ahí diciéndoles, ay, eso no pasa nada, hágalo, haga eso, que eso, mire, vea, su vecino lo hace, el primo suyo lo hace, su amigo más cercano, además su jefe también hace eso, y mire, está bendecido, mire cómo tiene dinero, y mire cómo, porque es que en nuestra naturaleza pecaminosa somos egoístas, hasta la misma avaricia nos lleva a hacer cosas insensatas, nos volvemos insensatos, nos volvemos tercos, nos volvemos y hacemos por allá a un lado la voz sensible del Espíritu Santo que nos está diciendo, no hagas eso, ven y haz lo que nos conviene. Pero vamos entonces a la palabra del Señor para ver de qué se trata esto de la soberanía divina. ¿Cómo así, pastor? ¿Por qué nos trae este tema? Y primero nos dice esto del pecado y de qué es que vamos a hablar. Acompáñame a un salmo maravilloso. Vamos al libro de los Salmos y vamos al Salmo 139, donde el Espíritu Santo incita a David, al rey David, a escribir este salmo y nos muestra unas verdades, unas cosas que realmente cuando profundizamos en la palabra, reconocemos la grandeza de Dios, su poderío, el control que tiene sobre todas las cosas que hacemos y vivimos aún desde el vientre de nuestra madre. Desde que éramos un embrión, el Señor nos conoció y nos puso en esta tierra y nos trajo a esta tierra a enseñarnos, a mostrarnos el verdadero camino, para que en esta tierra decidamos con quién vamos a vivir una eternidad. Y desde el tiempo del rey David, él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, este salmo maravilloso, y vamos a leerlo, Salmo 139, 1. ¿Lo tiene, iglesia? Gloria al Señor. Dice entonces la palabra del Señor, y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Y me detengo un momento allí. Mira cómo este varón, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Dios que él lo conoce aún mejor que él mismo. Es que alguien sepa cuando me siento, cuando me levanto, como, mejor dicho, hasta lo más profundo de mi ser. Y ese es el Dios que tenemos. Su soberanía le da para estar en lo más mínimo. Dice la palabra del Señor que Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos nosotros. El Señor es maravilloso, Él todo lo sabe. Él podría cambiar
toda nuestra existencia en un momento. Él podría, si tú le pides algo, Él podría dártelo ya, pero Él sabe lo que nos conviene. Y Él conoce lo que realmente nosotros somos en el futuro. ¿Cómo así, pastor? Ahora vamos a leerlo y sigamos leyendo. Dice el verso 4: pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que tú hables, ya Dios sabe lo que tú vas a hablar. Antes de que tú pienses, ya Dios sabe lo que tú vas a pensar. Antes de que tú le falles a Dios, ya Él sabe en qué le vas a fallar. Pero también Él sabe si tú te vas a dejar usar para bendición de otros. Pero Él también sabe la intención de tu corazón cuando estás haciendo una obra buena o mala. Y Él todo lo conoce. Sigamos leyendo. Y dice la palabra del Señor en el verso 5: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y vuelvo y me detengo allí para decirte que los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Y cuando Él habla de la altura de sus pensamientos, de lo que Él piensa, es que no hay quien pueda entender a Dios si no tiene el Espíritu Santo en sí. Por eso es que cuando nosotros leemos las Escrituras como si fuera un libro secular, pues no entendemos nada. Pero cuando oramos antes y le decimos: Señor, guíanos, muéstranos, haznos libre, empieza a atarse todos los cabos y empezamos a ver cosas que aún, y a mí me sigue pasando. Hay veces yo leo la Biblia y digo: con razón tal cosa, con razón me sucedió esto, con razón el hermano está viviendo esto, con razón mi hermana está viviendo eso, con razón mi primo, mi abuelo, mi vecino, todos con razón. Porque el Señor nos hace libre con su palabra, porque la palabra del Señor son sus pensamientos, pero son más grandes que los nuestros. Son pensamientos que sin el Espíritu Santo, sin el autor de este libro, no los podemos entender. ¿Pero por qué? Porque son pensamientos tan grandes y tan maravillosos que son para la bendición de todos los que lo leemos. Todos. Dale la gloria al Señor. Pero sigamos leyendo, y gloria a Dios por su palabra. Dice el verso 7. Y hay una pregunta allí: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y otra pregunta: ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me seguirá tu mano y me aseará tu diestra. Y dice el verso 11: si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y quiero detenerme un momento allí. Mira, su omnipresencia, la omnipresencia del Señor es tan maravillosa que el mismo Dios, cuando se hizo carne y habitó en medio de nosotros, el mismo Jesús le dijo a sus siervos: me es necesario irme, porque yo estoy con ustedes. Estoy parafraseando: yo estoy con ustedes, pero voy a estar en ustedes. Y por eso Jesús tenía que ir a la diestra del Padre, por eso Él tenía que ascender, para que Dios viniera en espíritu a vivir en medio de nosotros. Yo no sé dónde nos podemos esconder nosotros. O pregúntate, mi hermano, mi hermana, ¿dónde te puedes esconder para hacer algo contrario a la voluntad del Señor sin que Él se pueda enterar, sin que Él se dé cuenta? No hay nadie en este mundo que pueda engañar a Dios. No hay nadie en este mundo que pueda hacer cosas semejantes a la barbarie del mundo o a todo ese pecado y a toda esa voluntad contraria del Señor, que el Señor no se dé cuenta. De hecho, el Señor sabe aún
a futuro en qué nos vamos a equivocar. Por eso es necesario que nosotros nos volvamos obedientes a Dios cada segundo de nuestra vida. Que todo lo que nosotros hagamos sea solamente la voluntad del Señor. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Es que también tenemos sentimientos, también tenemos emociones, y créeme que el Señor en su soberanía conoce tus sentimientos y tus emociones y conoce aún tus gustos. Mire, es tan maravilloso el Señor que en el caso de mi esposa y yo, cuando hablamos de cómo nos conocimos y cómo nos juntó el Señor, los dos nos postrábamos y orábamos y le pedíamos al Señor a alguien exactamente como somos. Yo me postraba y le decía al Señor, yo quiero una mujer, Señor, que sea con estas características, que te ame primeramente a ti, y todas las características las tiene mi esposa. Y mi esposa hacía lo mismo. Pero cuando estuvimos por allá en el mundo, muertos en delitos y pecados, que hacíamos la voluntad de nosotros sin consultarle a Dios, pues pasamos una cantidad de situaciones y nos juntamos con personas que no tenían nada que ver con nosotros, porque Dios es el único que conoce aún nuestros gustos. Y el Señor es tan maravilloso que cuando tú le concedes todas tus situaciones a Él y empiezas a vivir bajo su dirección, caminas por esa senda que Él trazó para tu vida y no te desvías de ese camino, el Señor aún te da más de lo que le has pedido. Yo no le pedí una mujer tan hermosa al Señor, y el Señor me la regaló hermosa ante mis ojos. ¿Por qué? Porque Él conoce aún los gustos. Él conoce aún nuestros gustos. Él todo, por eso el Señor, todo lo que Él quiere es la bendición de nosotros. Él no quiere maldición. Pero el problema de toda la humanidad es que hacen todo lo contrario a lo que aquí está escrito. Y el que no se sujeta a Dios, dice la palabra del Señor por allá, parafraseando, que el que con Él no recoge, desparrama. Y ese es el problema. Entonces empiezan a culpar a Dios. Pero Dios, ¿por qué hizo esto? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero nadie se pregunta ¿para qué? Porque todo hoy tiene un propósito. Y hay cosas que a nosotros nos parecen muy difíciles. Muy difíciles. Como cuando parte un ser querido. O cuando estamos clamándole al Señor por algo y sucede todo lo contrario. Y muchas veces nos hemos hasta enojado con Dios. Y le hemos peleado a Dios. Yo soy alguien que le he peleado a Dios y después me arrepiento y digo, ay, perdóname, Señor, yo ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué te peleo si tú eres el soberano? El que todo lo sabe, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. O sea, ¿quién soy yo para pelearle a Dios? Y a todos nos puede pasar que dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestra imperfección, porque somos imperfectos, no porque Dios nos hizo perfectos, porque Él nos hizo perfectos, sino porque somos imperfectos por el pecado. Y por esa humanidad imperfecta a raíz del pecado, creemos muchas veces que somos más que Dios. Y no aceptamos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y queremos hacer nuestra voluntad, que es imperfecta, y que cada vez que la hacemos terminamos mal. Cada vez, mire, cuando usted lee la palabra y ve las dispensaciones, que son los tiempos de Dios, ve que cada tiempo de Dios Él lo hizo perfecto. Y arranca todo perfecto, y el pecado y la humanidad imperfecta a raíz del pecado empieza a dañar cada cosa hasta que se degrada a tal punto que Él tiene que volver a hacer todo nuevo. Y así se ha repetido muchas veces, y esta no es la excepción. Estamos en el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, donde empezó cuando Cristo vino a morir por nosotros para que fuéramos libres de una condenación eterna. Y ahora el mundo se ha degradado de tal manera que estamos en los últimos tiempos. Y estamos hablando de los últimos tiempos porque la gracia
va a terminar muy pronto cuando el Señor venga y arrebate la iglesia. Y estamos esperando ese momento, porque todas las señales están dadas. Pero es porque no entendemos la soberanía divina. Y Dios no se equivoca jamás. Él no se puede equivocar. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe. ¿Cómo alguien tan maravilloso, como un ser tan precioso y maravilloso, siendo omnipotente, omnipresente y omnisciente, se va a equivocar? No hay margen de error. Por eso la importancia de que la iglesia solo haga la voluntad del Señor, y así no vamos a vivir cosas tan graves. Sigamos leyendo, porque este capítulo de 139 Salmos es maravilloso. Sigamos leyendo, vamos en el verso 12. Aún las tinieblas aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, escúchelo bien. Tú me hiciste en el vientre ¿de qué? De mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son ¿qué? Tus obras. Estoy maravillado, dice el rey David, y mi alma lo sabe muy bien. Yo me quiero detener hasta allí, porque el Señor habla algo maravilloso allí, y es que el Señor nos formó nuestras entrañas desde el vientre de nuestra madre. Él conoce a perfección lo que Él creó. Mira, en el vientre de una mamá está Dios formando una criatura. Cuando esos cromosomas, esos 23 cromosomas del varón con los 23 cromosomas de la mujer se juntan, allí en esos momentos hay vida. Y Dios, que no se equivoca, está ahí formando una persona. En ese momento se forma una vida, y hay una vida que Dios está creando dentro del vientre de una mujer. Y eso es soberanía divina. ¿Cómo Dios, en medio de su grandeza, puede estar en medio de su omnipresencia, puede estar allí microscópicamente trabajando en el vientre de una mujer? Y eso es una verdad. Todo lo que está escrito en la palabra es la verdad absoluta. Por eso muchas cosas, y por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos que defender la vida. Y la vida está desde que éramos un embrión, y lo vamos a leer. Sigamos leyendo, verso 14. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Mira, cada uno de nosotros sabe que esto es verdad. Recuerda que en nuestra alma están las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y nuestra alma sabe que esto es la verdad absoluta. Todos lo sabemos. Sigamos leyendo el verso 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Mire, la etapa embrional de un feto, eso es donde se inicia, la vida. Y dice que el embrión vio sus ojos. El embrión de cada uno de nosotros, desde el vientre de nuestra mamá, vimos los ojos de Dios. Es algo maravilloso lo que el Señor nos revela aquí. Su soberanía es majestuosa, es grandioso. El Señor está en el vientre de una mamá. Por eso Satanás ha puesto todo en contra de ese bebé que se está formando. Mire, desde que se creó, desde que en Estados Unidos, que fueron los primeros que aceptaron el aborto, desde 1973, si no estoy mal,
Desde ese entonces, las estadísticas dicen que por año, en Estados Unidos, ahora debe ser más, se abortaban 1.000.000 de niños, solo en Estados Unidos. En el año 1973, donde se aprobó el aborto. Eso es algo imparable. Mire, la mayoría de muertes, si nosotros viéramos las muertes por los abortos, eso sería aún más grande que todas las guerras que han suscitado en el mundo. Porque eso quiere Satanás, que los niños nazcan, porque de los niños es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, un niño muere y ahí no hay ningún problema, porque el niño se va para el cielo de una vez con Dios. Pero el problema no es para los niños, el problema es para el que se mete con un niño. Porque la palabra de Dios dice que es mejor que te amarres una piedra en el cuello y te arrojes al mar, para el que se mete con un niño. Por eso Satanás y el sistema pecaminoso que le llamamos mundo está ensañado en la niñez. Y eso es horrible, pero sigamos leyendo. Y estamos en la soberanía divina. Y dice el verso 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Gloria a Dios. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Mira, hay gente que de pronto por su ignorancia, como todos lo hacíamos, este mismo siervo alguna vez blasfemó de Dios. Este mismo siervo alguna vez dijo cosas insensatas por ignorancia. Porque el que no conoce este libro, el que no conoce a Dios a través de Jesús, es un ignorante. Y eso es una verdad. Y esa ignorancia hace que nos creamos aún más que Dios. Y que hablemos cosas insensatas, pero aún que hagamos cosas que para Dios son abominables. Y cuando hablamos de abominación, es un repudio, es una gana de trasbocar, es una gana de vomitar. Porque hay cosas que son abominables delante del Señor. ¿Y qué digo yo? Pues el que aún no conoce del Señor, pues lo está haciendo por ignorancia. Y el día que esa persona conozca al Señor, Dios le va a perdonar todo, porque Él es misericordioso. Pero terrible es al que ya conoce de Dios y sigue haciendo lo insensato. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy reconozcamos. No es un regaño, no es Dios en medio de su amor por nosotros, que nos dice: revísate constantemente cada instante de tu vida, el fruto que estás dando, la vida que estás llevando, lo que estás haciendo, aún lo que estás pensando, porque nosotros ya somos hijos de Dios, ya conocemos a Dios a través de Cristo, ya sentimos su presencia, ya conocemos esta verdad absoluta, y para nosotros es peor que nosotros hagamos cosas que desagradan a Dios. Y hay que orar mucho, hermanos, hay que orar mucho por las personas que ya conocen del Señor y lo están viendo como un Dios de papel, como, ¿qué diría yo? Como un Dios permisivo, un Dios que no le importa si tú haces lo bueno o lo malo, porque esta palabra nos está diciendo que Él está hasta en el más mínimo detalle de nosotros, hasta lo más pequeñito, hasta lo más insignificante para nosotros. Para Él es grandioso. Él nos ama tanto
que entregó a su único hijo. Papá nos ama tanto que entregó todo en esa cruz por nosotros. Y Él lo único que quiere es la bendición para nosotros. Pero la gran mayoría de las veces, yo diría que un 80%, si no es más, de lo malo que nos sucede a nosotros es por nuestra mala manera de vivir. Es por lo malo que hacemos. Y nos quejamos muchas veces por las situaciones y empezamos, y hay una queja continua. En un servicio pasado hablábamos de eso, de no quejarnos, de agradecer todo el tiempo, porque la queja finalmente es por lo malo que hemos hecho. La gran mayoría, yo no digo que todo, muchas veces son pruebas que el Señor nos pone, otras veces el Señor nos está disciplinando, porque el Señor dice que Él es el que ama disciplina. Y yo no quiero la disciplina del Señor, pero si el Señor me tiene que disciplinar, pues que lo haga. Pero mira, el comportamiento de nosotros, guiado por las Escrituras, guiado por el Espíritu Santo, solo nos va a traer bendición. Es el único resultado. Y así no veamos la bendición cerca, por fe la alcanzamos. Y es fe. Nosotros tenemos que creer. Si tú estás leyendo la palabra, si el Señor nos está hablando de una verdad absoluta y tú la tienes en poco o no la crees, pues es igual que si no la escucharas. Pero si tú al contrario la estás recibiendo y te estás revisando y estás siendo cambiado y transformado, eso te va a llevar a otro nivel y vas a poder ver lo que antes no veías. Y vas a alcanzar por tu fe ese milagro que le estabas pidiendo al Señor. Y yo creo que es importante saber y conocer el Dios que tenemos, saber que Él es soberano, que su soberanía, o sea, no la tiene nadie. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, no hay nadie por encima del Señor. Pero sigamos leyendo. Verso 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemia dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Hay una pregunta ahí. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Yo te quiero decir, mi hermano, mi hermana, eso debemos pedírselo al Señor. Padre, examínanos todos los días. Revisa mi corazón. Y Él lo está haciendo, pero es que Él es un caballero. Él nunca va a pasar por encima de nosotros. Nunca conocimos un caso muy cercano de una mamá que le estaba pidiendo por su hijo, para que su hijo cambiara. Y pedía por su hijo y doblaba rodilla y le clamaba al Señor para que su hijo saliera de una condición. Pero cuando esta mamá le entregó ese hijo a Dios, Dios lo cambió y lo transformó. Pero pastor, ¿y por qué cuando ella clamaba, el Señor no obraba en ese hijo? Porque Dios es soberano, pero también Dios es un caballero. Él no va a pasar por encima de alguien. Y Él no va a tocar ese hijo porque su mamá no lo ha entregado. Y Él no quiere pasar por encima de esa mamá que es hija de Él. Él no va a hacer cosas contrarias a nuestra voluntad. Y tú dirás, pero pastor, eso contradice la soberanía de Dios. No, porque Él nos dio un libre albedrío. Tenemos la libertad de elegir. Pero el Señor es tan maravilloso y nosotros somos tan privilegiados que tenemos todo un manual para que caminemos en su verdad. Mira, en otros tiempos no había un libro tan completo, con 66 libros allí dentro, que nos dijera
todo lo que nosotros debemos hacer en esta tierra para vivir en bendición. El Señor se tomó la molestia, por decirlo de alguna manera, de escribir este libro durante un tiempo de 1500 años, usando a más de 40 personas para escribir una verdad absoluta, para que nosotros hoy día tuviéramos todo para ser grandes, poderosos en Dios y felices. Eso está escrito. Pero yo hay veces le digo al Señor, yo quisiera tener como una varita, así como los que hacen magia, ¿no? Y lo digo en sentido figurado, como que yo pudiera ver a alguien pasando necesidad y yo pudiera con esa varita sembrarle allí a Cristo en el corazón y que esa persona fuera transformada. Porque es que el enemigo ha puesto una cantidad de cosas allá afuera, de trampas, para que la gente crea que está con Dios. Y hay lugares rebosando de gente donde todos piensan que están haciendo lo bueno delante de Dios, pero finalmente su corazón está lejos de Dios y lo mencionan constantemente. Mire, es más, hay unos que se conocen esta palabra al derecho y al revés y saben más Biblia que yo y la conocen más y se la saben de memoria, pero están lejos de Dios. Porque el enemigo está feliz cuando hay personas diciendo que conocen de Dios, pero no haciendo la voluntad de Dios. Y yo no puedo decir que yo amo a Dios si yo no hago su voluntad. Porque yo, allá afuera todos, tú le preguntas a cualquier persona allá afuera, ¿usted ama a Dios? Y te dicen que sí. Pero cuando tú le dices, ¿y usted hace la voluntad de Dios? Hasta de pronto te dirán que sí. Y tú le preguntas, ¿y tú conoces a Dios? Y ya empiezan a titubear y a decir, no, ¿cómo así? ¿Cómo lo conozco? Mire, es increíble que hay personas, y le pasó a este siervo, que durante 40 años nunca leyó la Biblia. Y siempre en mi casa hubo una Biblia. Y yo nunca la compré, pero donde yo estaba había una Biblia. Y yo cogía a leer eso y eso me daba hasta sueño y no entendía nada. Pero eso es lo que está haciendo el mundo y Satanás allá afuera. Y uno sale a predicar la palabra y hay muchas personas que hasta se quebrantan y hacen oración de fe y no pasa nada con ellos. Porque el enemigo se encarga de sacarlos, de llevarlos por otro camino y ellos, algunos hasta creen que están caminando con Dios. Pero no es creer en Dios, porque la palabra de Dios dice que hasta los demonios creen y nos ganan porque ellos tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Si se tratara de creer en Dios, entonces todas las personas serían salvas. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Porque yo puedo creer en Dios, claro, si yo creo que sí, bueno, sí. Pero si no hago su voluntad, estoy siendo igual que el demonio. Menor que el demonio, porque el demonio cree y tiembla, dice la palabra del Señor. Pero hay muchas, aparte de la Biblia, que nos hablan de la soberanía de Dios. Acompáñame, por favor, a Proverbios. Vamos allí al libro que sigue, vamos a Proverbios 19, 21. Gloria al Señor. Proverbios 19, 21. Y si hay alguien que lo pueda leer con voz de trompeta, gloria a Dios. 19, 21. Hermana, hermano, gloria al Señor. Dilo, hermano. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Mira, nosotros podemos pensar mil cosas y muchas veces hasta cuestionamos a Dios, pero el consejo de Dios es el que debe permanecer en nosotros y el que debe estar por encima de nosotros. Mira, yo le digo a los hogares, esposo, esposa,
que si no se ponen de acuerdo en alguna cosa, pues que no sea lo que ellos están pensando, sino lo que Dios piensa. Y así se acaban las riñas, se acaban la contienda en los hogares. Cuando el centro de un hogar es Cristo, se acaba la contienda, porque no es el pensamiento de nosotros, es lo que Dios piensa. Recuerda que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y el consejo de Dios está aquí escrito. Todo lo que vayamos a hacer, iglesia, hagámoslo con el consejo de Dios, porque muchas veces nosotros, por emociones o aún guiados por nuestros sentimientos, hacemos cosas que realmente no es el consejo ni la voluntad del Señor. Pero el Señor nos dice hoy: está apercibido, atento, mira, es mi consejo el que debe permanecer, no es tu pensamiento, es el pensamiento mío. Y hay cosas que inclusive, mira, cuando hablamos de finanzas o negocios, muchas veces vemos negocios que nos van a dar mucho dinero y uno dice: uy, este negocio está bueno. Pero cuando vemos el consejo de Dios decimos: no, esto es camino de muerte. Yo más bien no hago esto porque esto me va a traer de pronto recursos y eso son solamente añadiduras, pero ¿qué va a pasar? Estoy desobedeciendo a Dios. O quizá es una trampa o es algo que no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Y lo que nosotros debemos hacer es solo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero sigamos viendo la soberanía del Señor. Romanos 8:28, que no lo sabemos de memoria, vamos allí, Nuevo Testamento, Romanos 8:28, porque lo pronunciamos muchísimo y gloria a Dios por esta palabra. Pero hay algo implícito allí, hay algo hermoso que algunas veces ni siquiera mencionamos. Porque decimos: no, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien y nos detenemos allí. Pero hay algo ahí adelantico que es maravilloso. Y quiero que lo leamos, Romanos 8:28. ¿Lo tienes? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene mi hermano, mi hermana? Gloria a Dios. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios aquí? Todos lo amamos, o sea que es para nosotros esta palabra. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, a los que hacemos la voluntad de Dios. Porque yo no puedo decir que yo amo a Dios si conforme al propósito por el que fui llamado, entonces no estaría amando a Dios. Es que hay un propósito por el cual el Señor nos llamó y es hacer su voluntad. Y mira lo que dice el verso 29: porque los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es increíble cómo el Señor todo lo tiene listo para nuestra bendición, pero la mayoría de las veces por desobediencia empezamos a vivir cosas que no son buenas. Y empezamos a revisarnos y vemos lo que hemos caminado y revisamos cosas y decimos: claro, estoy viviendo esto, pero esto es consecuencia de lo que ya hice. Y muchas veces son cosas tan sencillas de hacer, pero tan importantes para Dios. Mira, hay un ejemplo, lo vamos a parafrasear para no irnos hasta allá, y es cuando el Señor, primero allá en el desierto, el pueblo no tenía que que beber, y Dios, nuestro Padre Celestial, le dice a Moisés: golpea la piedra. Y él golpea la piedra y sale agua y todos beben, y más adelante vuelve y ocurre algo parecido, y el Señor le dice: háblale a la piedra, y Moisés la golpea. Y la gente dirá: pero por eso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, por eso vio las promesas del Señor de lejos. Y pues sí, por eso, porque los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros, y las cosas que de pronto para nosotros son muy sencillas, para Dios son grandes. Y el Antiguo Testamento todo es tipología de Cristo.
¿Y por qué Moisés tenía que hablarle a la piedra? Porque la primera vez tenía que golpear la piedra, que es la roca, que es Cristo. Tenía que golpearla porque Cristo era golpeado solo una vez, Él tenía que ser crucificado solo una vez. Por eso la primera vez, para que saliera esa agua de vida, tenía que golpearla. Pero la segunda vez, si ya el sacrificio está hecho, si ya Jesús de Nazaret murió por nosotros, ya no tenemos que golpearlo más, ya no tenemos que sacrificarlo, tenemos que hablarle. Y para Dios eso era muy importante y Moisés tenía que obedecer lo que Dios le había dicho. Allá en Deuteronomio 28 dice: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para obedecerle, para hacer lo que Dios dice, pues Dios te va a bendecir. Y estamos parafraseando, pero es lo que dice Deuteronomio 28: si escuchares atentamente la voz para obedecer. Y si aquí dice blanco, pero yo digo, no, eso no es blanco, eso es gris, pues yo estoy yendo en contra de la voluntad del Señor. Y eso es consecuencias para más adelante. Miren, iglesia, Dios es soberano y Él puede cambiar cualquier maldición, la puede cambiar en bendición. Pero ¿qué quiere el Señor? Si ya nos hemos equivocado, que inclusive Él sabía, porque aún dice que nos predestinó, Él ya sabía, Él no fue que quiso que estuviéramos así, sino que Él conoce el futuro de nosotros, y esa es la predestinación de la que habla el Señor. Pero Él ya sabía, pues arrepiéntete, porque Él conoce tu corazón, y pide perdón al Señor, pero apártate del pecado. Por allá un proverbio dice que si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de Él, encontraremos misericordia. Pero si vemos las consecuencias y seguimos haciendo lo mismo, pues se repite y se repite y se repite la maldición. Yo recuerdo muchas cosas que se repitieron en mi vida por mi mala manera de vivir. Y entonces salía de una maldición y seguía comportándome igual por ignorante, porque no conocía de papá. Y seguía comportándome igual y terminaba repitiendo la misma historia. Y volvía y salía de esa condición y volvía y repetía la misma historia. Pero ¿por qué la maldición no se cortaba? Por mi mala manera de vivir. Y hoy día, ya conociendo al Señor, hay veces uno como que se quiere desviar y por allá el enemigo le pone trampas, pero cuando uno está metido con el Señor, uno reflexiona a tiempo y dice: Señor, perdóname, no voy a hacer esto, voy por el camino que es, por esa senda, por ese camino estrecho del que habla el Señor, donde no hay. Mira, si tú vas por esa senda que el Señor trazó para ti, tú adelante vas a encontrar bendición. Y si sigues caminando por esa senda, vas a encontrar más bendición y más bendición. Y se cumple la palabra que dice que es como la luz de la aurora, la senda del justo, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero si te desvías de allí, ya el día no va a ser tan perfecto. Ya vas a empezar a vivir consecuencias de esa desobediencia. La soberanía del Señor tenemos que conocerla, porque si Él es soberano, Él puede hacer lo que le plazca. Pero lo único que quiere para nuestra vida es nuestra bendición. Ponte sobre tus pies y vamos a orar para darle gracias a papá por esta palabra. Regálale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre precioso. Cierra tus ojos.